Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primer programa en primavera, ¿verdad? Así es, por eso vinimos sin corbata, más relajado, Un más poco tranquilo. más relajado. La próxima venimos sin saco. Sin saco, bueno, promesa. ¿Qué programa que tenemos el de hoy? Realmente? Tenemos temas muy relacionados con el empleado, con el empleador. Con el derecho de trabajo, porque se vienen las jornadas nacionales de trabajo, realmente muchos temas a tratar. Así que vamos a hablar con algunos disertantes locales, ¿verdad? Así es, y de paso algunas consultas también que vamos a evacuar acá de los oyentes que cotidianamente nos hacen a nuestras líneas de teléfono. Déjame que lo recuerde nuestro celular, nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestra línea celular al 155 82. Nunca me acuerdo. 928 253. Ahí está, 155 92 82 53. De esta manera están en pantalla. Sale en el zócalo de nuestra pantalla. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter en @cuartoint, en nuestro Facebook que es Cuarto Intermedio, y también puede ver este programa y anteriores programas en nuestro canal de YouTube. Puede buscar Cuarto Intermedio, si no Colegio de Abogados de Salta, va a encontrar este programa y anteriores. Así es, efectivamente. Bueno, tenemos novedades también para compartir. Tenemos muchas noticias que queremos compartir con ustedes. Primeramente, déjame recordar que hoy, viernes, ¿no es cierto?, se va a estar votando, se está votando ya, se está haciendo las elecciones para miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación. Efectivamente, las elecciones empezaron esta mañana a las 9 de la mañana y continúan hasta las 16 horas. Así que hasta las 18, perdón. Hasta las 18 horas. Hasta las 18 horas. Así que hay tiempo todavía a los colegiados que no fueron a votar. Es importante participar en estas elecciones. Muy importante. Elegimos a los consejeros que van a integrar y nos van a representar como abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿verdad? Así es. Fortaleciendo la República, ¿no es así? Para saber si puede integrar, si está formando parte del padrón electoral, tiene que ingresar a la página de la FACA, que es www.faca.com.ar, y ahí va a ver si está inscripto. Si tiene ya el carnecito del federal, de la matrícula federal, puede ir a votar. El requisito es estar matriculado en la matrícula federal, obviamente, y las elecciones son en el Colegio de Abogados en la sede de calle Güemes. Güemes 994, y por eso fue que durante todo el viernes no hubo actividades. Efectivamente. Por el tema de las elecciones. Bueno, vos también tenés un fallo que quieres comentar. Quería comentar un fallo, digamos, es un fallo que se dicta en el marco de un proceso de insanía, de curatela, digamos. Y la pregunta es, ¿por qué será novedoso un fallo que se dicta en un proceso, digamos, tan común y habitual, verdad? Así es. Pero acá viene la novedad. Es un fallo, la curadora de quien había iniciado la acción para ser declarada incapaz e inhábil, digamos, para desarrollar algunos actos de la vida civil, de contratos, etcétera, etcétera, le pide al juez que cuando dicte la sentencia en términos sencillos, en términos de fácil lectura, para que pueda comprender la persona que va a ser declarada inhábil los términos de la sentencia. Así es. Porque la verdad, los abogados, los jueces, tenemos la costumbre de excedernos con los tecnicismos, y las sentencias no son accesibles a todo el mundo. Hay que ser abogado para entender una sentencia. Muchas veces el cliente está ante la sentencia y dice, doctor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Gané? ¿Perdí? Claro. ¿Hicieron lugar o no? Y la verdad es que hay que romper esas barreras. El acceso a la justicia también pasa por el tema de que las sentencias sean comprensibles, de fácil lectura para quienes no son abogados. Y esta sentencia va en ese camino. Es el primer antecedente en nuestro país, una sentencia que se dicta en términos sencillos, de fácil lectura, para que pueda comprender en este caso esta persona que fue declarada inhábil para desarrollar algunos actos de su vida civil por los padecimientos mentales que sufría, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, acá el juez le dice, señora, acá se decide que no tiene ningún obstáculo para el ejercicio pleno de todos sus derechos, salvo para la administración de sumas importantes de dinero que va a necesitar ser acompañada por su curadora. Entonces, de esa manera comprende efectivamente cada uno de los términos de la sentencia. Es que así también cuando estamos hablando, perdón que te interrumpa, de accesibilidad de la justicia, que hablamos siempre respecto a la tecnología, respecto a las distintas formas en que la Corte de Suprema Justicia se acerca con los medios tecnológicos y de comunicación a la sociedad, es cierto que este es el primer paso. Efectivamente. Hace también a la transparencia, ¿verdad? Y romper esa barrera hacia la información, que la información judicial sea accesible a todos y que no sea necesario ser abogado para entender una sentencia. Es entonces el primer antecedente que se dicta en nuestro país, una sentencia de fácil lectura. Es el segundo antecedente en América. El primero fue en la Corte de México,
Y bueno, digamos, así que es un buen antecedente. Bueno, vemos así que lo apliquen acá en Salta también, ¿no? Efectivamente. Es una invitación. Sí, exactamente, es una invitación, como bien decís. Bueno, también déjame recordar, volviendo un poco al tema institucional, un comunicado que sacó el Colegio de Abogados hace 2 semanas respecto a una ley que es la 26.970 y su reglamentación. Una polémica ley, ¿no? Sí, estamos hablando respecto del tema de ANSES, en el cual a través de esta reglamentación se limitaba la actuación de los abogados. A través de, por ejemplo, se impedía la confección de los ICAM, la solicitud de turnos para actuar como apoderados y todo trámite pertinente, como por ejemplo para cumplir con el mandato encomendado por el referente, que en este caso es el cliente, ¿no es así? Así que se envió una carta documento a la ANSES acá en Salta. El Colegio de Abogados, ¿verdad? El Colegio de Abogados, solicitando que por favor, bueno, que ya a través de esta carta de documento, desde ese mismo instante cesen con esa medida y también aclaren cuál va a ser la forma en que el profesional tiene que desempeñarse ante ese organismo público. Al mismo tiempo, el Colegio Público de Buenos Aires realizó un amparo, ¿no es cierto?, y en el cual tuvo acogida a través del juez El Recondo, que es el titular del Juzgado Federal número 4 de La Plata, en el cual hizo lugar a esta medida y ordenó asimismo proceder a retirar de forma inmediata, además de que permitan a los colegas participar en las distintas actuaciones que se realizan y se llevan adelante en ese organismo público, se retire en plazo máximo de 24 horas los textos de la página web, los spots publicitarios, los banners, los carteles y afiches de dependencia de ANSES que hagan referencias agraviantes a la dignidad de los abogados, porque esto es algo que hace varios años que viene sucediendo desgraciadamente parte de ANSES, refiriéndose de mala manera, ¿no es cierto?, hacia la labor de los colegas. Efectivamente. Que es una labor que es todo lo contrario, tiende justamente a facilitar el acceso a la justicia. Así es, así que bueno. Vamos a ver qué sucede aquí en Salta. ¿verdad? Vamos a ver hay qué sucede en una Salta. sentencia favorable. Así es, estamos esperando a ver qué contesta desde ANSES. Vamos a convocar a previsionalistas para hablar de este tema. Vamos a convocar a hacer para el y también a la gente de ANSES. ¿Sí? Invitemos a la gente de una ANSES mesa abierta. A hacer, digamos, un debate sobre estas cuestiones. Bueno, y por último una noticia feliz, ¿no es así? A ver, en el ¿de qué se Colegio trata? de Abogados que hubo una jura. Ah, exactamente. Vamos a mostrar imágenes, que exactamente. son fotos del día de la jura. Y bueno, le damos la bienvenida a los nobles abogados, matriculados flamantes de nuestro colegio, a Alexia María Conrad, a Cecilia Catalina Pfaffen, a Gisela Silvana Gramaglio Maroni. ¿Querés continuar? Sí, a Gribaudo Ivana Varela, Sáenz Muñoz Fabiana Alicia, Hurtado Sandra Patricia, a Molina Ruiz Norberto Federico, Natalia Genoveva Rodríguez López, Mario Alejandro Ramón, María Magdalena Rodríguez, Karina Cintia Los Ángeles Escobar, María Magdalena Gallo, Laura Karen Germán, José Manuel Lavilla, Jorge Ariel Agüero, Graciela Elizabeth Aramayo Ruiz, José Roberto Dip y Marcelo Javier Arcelán, María Eulalia Linares. Así que a todos hemos ellos visto, y ellas, mientras nombrábamos a todos los nuevos abogados, sí, que damos la bienvenida a nuestro foro, pasábamos imágenes del momento de la jura, un momento tan emotivo, ¿verdad?, en nuestra vida profesional. Así que le damos la bienvenida, esperamos que nos sigan programa a programa también, fundamental. Así es. Y bueno, yo creo que para todas las familias también de las personas que están acá, que vos recién mencionaste, nombramos en la lista, es una gran emoción, ¿no? Efectivamente, es un acto muy importante, así que bueno, bienvenidos y éxitos en la profesión. Nosotros vamos a nuestro primer corte, Roque, ¿te parece? Vamos a un corte y volvemos con la comisión amiga que siempre nos visita, ¿te parece? Así es. Seguimos aquí en Cuarto Intermedio después de este breve corte. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, para hablar Gonzalo. de uno de los paquetes de leyes que se ha sancionado recientemente en el Congreso de la Nación en tiempo récord, ¿verdad? Así es. Hemos hablado en su momento cuando estaba el proyecto, ¿no es así? Sí. Y ya es realidad, como decís, en tiempo récord. Son 3 proyectos. Son leyes que impactan, digamos, en el mercado, en el sector empresario, en el sector de los usuarios y consumidores y demás. Para hablar de ese tema hemos convocado al vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados, el doctor Néstor Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Un impacto estas leyes en el sistema? Sí, realmente desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político también, ¿no? Hemos escuchado estos días que hay un ruido muy grande sobre todo lo que sería la nueva ley que regula las relaciones de producción y consumo, que es la ley de abastecimiento, digamos. El ayornamiento de la ley de abastecimiento, que viene del año 74. Correcto, así es. ¿Qué opinión tenés al respecto? Particularmente desde lo técnico,
Sí. creo que este es el ámbito, ¿no es cierto?, Sí. nuestro, donde podemos hablar de estos temas. Creo que todo aquello que otorga facultades discrecionales, digamos, ya sea a cualquiera de los poderes públicos o a estamentos administrativos, como en este caso, es esencialmente malo. Claro. ¿Por qué digo facultades discrecionales? Porque, digamos, en la ley, la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que es la ley 26991, ya promulgada, ¿no es cierto?, se atenta inicialmente contra el derecho de propiedad, contra la libertad de ejercer industria lícita y de comerciar, y además el Congreso, digamos, permite o delega facultades legislativas, digamos, en un órgano administrativo, netamente, ¿no? Doctor, corrígeme si no es así. La nueva ley habilita al Estado a definir cuánto deberá cobrar un empresario por los productos que ofrece. Lo está habilitado el Estado también a establecer máximos y mínimos de precios en cualquier etapa de producción, en la cadena de producción, e inclusive a decomisar mercadería en caso de subas injustificadas, e imponer multas hasta 10 millones de pesos, esto sin pasar por la justicia. O sea, meterse en los depósitos de las empresas y decir, bueno, a ver, usted tiene tantos granos en los silos, venga para acá. ¿Esto es así como lo decimos? Es absolutamente tal como lo dicen ustedes. Y este es el problema donde se atenta contra la libertad de ejercer industria lícita y contra el derecho de propiedad. Son derechos básicos. Digamos, claramente se vulneran garantías constitucionales, ¿no es cierto? ¿Qué futuro tienen estas leyes? Porque ya el sector empresario, varios han empezado a hablar de que plantearían acciones de inconstitucionalidad. Es previsible que eso suceda. De hecho, yo creo que es lo más adecuado, porque realmente el problema que tenemos aquí es que, digamos, la inconstitucionalidad va a salir en función de quién la plantea por nuestro sistema, digamos, protectorio o de garantías. Sí. Pero no veo la posibilidad que se haga una inconstitucionalidad genérica para todo comerciante o para toda empresa, ¿no? Así, y en cuanto al observatorio de precios, ¿qué sería una suerte de subindec, algo nuevo? ¿Hay otra norma dentro del paquete de...? Claro, esto se promulga como ley 26992. Claro. Y la creación de los tribunales administrativos, digamos, el foro del consumidor de lo judicial y tribunales administrativos previos, que aquí hay algo similar de la parte administrativa y muy bien llevado, es ley 26993, o sea, fue todo un paquetito. Yendo a la pregunta de qué es este observatorio de precios y de disponibilidad de insumos, bienes y servicios, es un órgano administrativo técnico que está integrado por miembros designados de los distintos ministerios a nivel nacional, que puede tener sus oficinas o sus dependencias también en las distintas provincias, ¿no es cierto?, dependerá a quién adhiera, y lo que se dedica es a hacer un relevamiento concretamente de los precios y de la disponibilidad en cuanto a aquello que no sea retener o limitar la disponibilidad de bienes, servicios e insumos, y preparar dictámenes técnicos que se elevan a la autoridad de aplicación, que será seguramente el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio de la Nación, donde se aconsejará o se determinará, digamos, valores y precios, y se hará una labor investigativa, que esto no es tan malo, ¿no? Desde el punto de vista de, digamos, si es una especie de Gestapo para los precios y para los productos, creo que va a ser malo, pero recordemos que en la Argentina históricamente no tenemos un instituto de formación de precios. Acá, y esta realidad también hay que decirla, como uno dice aquello que no corresponde o lo ve mal, hay que hablar de lo que se ve bien. En la Argentina no existe, digamos, una secuencia ordenada de formación de precios ni quien lo investigue. Claro. Aquí muchas veces, y lo sabemos, el precio cambia debido a especulación, a escasez, a distintas etapas económicas del país, a la demanda del producto, y no teníamos hasta ahora, espero que esto sea serio, un organismo que sea el que analice la formación de precios en la Argentina, ¿no? Y otro de los aspectos positivos, ¿usted cree que es también el respecto de la creación de los tribunales de consumo? Sí. Era necesario, en el sistema, digamos, tenemos una legislación realmente avanzada en materia de defensa del consumidor,
Sí, la verdad que yo lo veo como algo positivo y creo que esto ha sido lo menos debatido, ¿no es cierto? Ajá. Se han creado instancias administrativas previas, que es el famoso... En el orden federal, no provincial, ¿verdad? Exactamente, pero las provincias pueden adherir, digamos, claro. tanto a tener delegaciones de estos nuevos organismos administrativos, que en Salta no haría falta, pues tenemos la Secretaría de Defensa del Consumidor, que muy bien lleva el tema. Lo que pasa que desde el punto de vista del servicio de conciliación previa del consumidor que se ha creado, se pueden reclamar hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles, lo que superaría las 6 canastas básicas determinadas aquí en Salta, ¿no es cierto? Claro. Y después el fuero, que es a nivel federal, como bien decís vos, se han creado 8 juzgados de primera instancia a nivel federal que van a funcionar en la provincia de Buenos Aires. Van a tener todo haciendo en Buenos Aires, digamos. Las provincias. Exactamente, pero las provincias podrían adherir desde un sistema de... Pero no va a haber juzgados federales con competencia en el consumidor en Salta o en Jujuy, en las distintas provincias. En realidad lo van a ejercer los juzgados federales de primera instancia que hay con las cámaras de apelación que ya tenemos, que ya existen, digamos. El problema que vemos acá, pero la provincia podría crear, digamos, juzgados con esa competencia. Con esa competencia, porque esto no excluye a las provincias, digamos. Y además, viendo por lo que ocurre en nuestro medio, digamos, la novedad de la ley de defensa del consumidor, en 20 años en el derecho son novedades todavía, hace que muchos de los tribunales ordinarios, locales, digamos, civil y comercial, en lo civil y comercial, no estén enterados, no se apliquen los institutos como corresponde, así que sería una muy buena iniciativa para seguirla aquí en la provincia. Tener jueces especialistas en el tema, digamos, así como tenemos abogados especialistas en el tema, digamos, también tener una justicia especializada, ¿verdad? Exactamente, porque la ley de defensa del consumidor es una ley transversal que atraviesa procedimientos, que atraviesa distintas leyes, atraviesa el código de fondo, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí vendría muy bien, como tenemos tribunales específicos de concurso y quiebra, como tenemos tribunales de familia, juzgados de familia, deberíamos tener, ya estamos en condiciones de tener, por la problemática actual, fueros específicos. ¿Cómo ves la evolución jurisprudencial, digamos, del derecho del consumidor en Salta? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien? Sí, estamos lamentablemente muy atrasados, hay mucho temor en los jueces en cuanto a lo que es la imposición del daño punitivo, ¿no es cierto?, que es esta medida ejemplificadora o disuasora para que no se vuelvan a incurrir en abusos, atropellos al consumidor, como esa suma va para el consumidor. Claro. Existen los jueces cierto prurito que yo creo que o por ahí se fijan cifras bajas, digamos, no cumple esa función disuasiva, digamos. Si a Telecom le impongo una multa de 5.000 pesos, digamos, no es nada. No es nada, tiene digamos. sentido. Bueno, y otro de los aspectos, perdón, respecto a los tribunales también que estábamos hablando hace un momento, ¿cómo cree que podría ser también, porque desde el gobierno nacional, a través del marketing que se hizo, las publicidades que se hacen, se intenta dejar un mensaje de que es difícil actualmente que las empresas se acerquen y den respuesta a los consumidores a través de los actuales medios que hay. ¿Usted cree que a través de los tribunales de consumo sería viable esto, que las empresas se sienten y quieren llegar a un buen acuerdo? Que haya un acercamiento entre esas dos partes. Bueno, estos tribunales del consumidor, digamos, o juzgados de primera instancia nacionales del consumidor, no son realmente digamos, capacidades ilimitadas, ¿no? También el reclamo tope es 55 salarios mínimos vitales y móviles. Yo creo que no, porque cuando uno, y ustedes lo saben como colegas, cuando uno ya llega a las instancias judiciales porque no hubo un entendimiento. Aquí lo que hay que hacer previamente es, si bien hay que darle fuerza a lo que es digamos, la parte judicial, toda la instancia previa tiene que tener mucho valor y mucha difusión y mucha, digamos, enseñanza hacia el consumidor y hacia la empresa, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero si en la medida que sigamos aplicando multas de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, de 20.000 pesos, y en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Salta las multas se reduzcan, yo creo que las empresas a las que va destinado el verdadero reclamo, que son las empresas de telefonía móvil, las empresas grandes, digamos, no las pymes, no van a cambiar su conducta, ¿no? En absoluto.
tema celular se impone, no porque uno tenga nada en contra. Sí, bueno, no hacemos referencia a empresas. Acá somos todos usuarios de celular y nos vivimos quejando todos los días de la mala señal que tenemos. Parece que los jueces no usan celulares, ¿no? En tribunales, digamos, no hay señal prácticamente. Digamos. Absolutamente. Es increíble. ¿Cuáles son los reclamos que más llegan a la justicia en Salta? Realmente, así como las empresas de telefonía celular van a la vanguardia, digamos. En todo el país, ¿verdad? En todo el país y por lejos, realmente. Sí, sí. Pero también en el ámbito local hay muchas empresas que venden planes de ahorro, por ejemplo, Facilagro, entre ellas, que tienen muchísimas denuncias. ¿Por qué? Porque se recurre a ardides promocionales donde no se informa bien, o se busca el consumidor débil, el consumidor no preparado, claro, anciano, inculto, no preparado, y se le venden planes, por ejemplo, en este caso, como hay otras más también, sobre todo en el tema de planes de ahorro de automóviles también, ¿no? Desde la empresa que acabo de mencionar, hasta pasando por Volkswagen, Ford, Renault, hay problemas permanentes, ¿no? Con la falta de información, con la variación de precios, con que uno va y el cliente va y le hacen una hojita donde le ponen sin firma cómo va a ser la cuota y después vienen las sorpresas, ¿no? Claro. También es importante que la gente sepa y que tiene que reclamar, ¿no es así? Claro. Desde el momento que, por ejemplo, va al supermercado y ve ofertas que son engañosas, ¿no? Desde ahí momento puede pedir libre queja y realizarla, ¿no es cierto? Dejar la queja, y la Secretaría de Consumidor, en el caso de Salta, va asiduamente a los distintos centros comerciales y revisa si hay actas o no, y también de esa manera le das elementos a la Secretaría para que pueda iniciar las multas respectivas. Así es. Después, bueno, serán apelados, desgraciadamente. Exactamente. Hay una situación que es complicada, digamos, para el usuario, para el consumidor. Supongamos, digamos, compro un lavarropas, se me quema el lavarropas dentro de la garantía, no me lo reemplazan. Digamos, voy a la Secretaría de Defensa del Consumidor, no llega a una solución porque no hay conciliación. Y es difícil encontrar un abogado que quiera aceptar un caso chico, digamos, que implica mucho tiempo y que no va a tener, digamos, un rédito económico para ese abogado, digamos. ¿Qué tiene que hacer ese consumidor? ¿A dónde acudir, digamos, para llegar a la justicia? Esta es una valla de acceso a la justicia. problemática real. Digamos, los pequeños reclamos no llegan a la justicia porque no hay un abogado dispuesto a llevarlo adelante. No solo eso, hasta el mismo valor de la consulta profesional puede llegar a ser un escollo. Lo que hemos hecho a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, a través del Colegio de Abogados, es hacer un convenio con la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia, donde aquellos casos de menor o mayor cuantía, ¿no? Normalmente son de menor, claro. Que no tengan solución en sede administrativa, hay un consultorio absolutamente gratuito, donde los profesionales, que son 40 profesionales de la comisión, atienden en forma gratuita al consumidor, donde no se le cobra absolutamente ni un peso en ninguna de las instancias, desde la consulta hasta la apelación. O sea, garantizar el acceso a la justicia del consumidor, digamos, que el hecho de que sea un pequeño reclamo no significa un obstáculo, digamos, para... Exactamente. Volviendo al tema celulares, si se quiere haber una diferencia en una factura de 300 pesos, de 200 pesos que ocurren a diario, si uno tiene que ir a pagar a un abogado, y normalmente no lo va a hacer, ¿no? Así es. Entonces este servicio lo ofrece el Colegio de Abogados, la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿En qué horario se tiene que ir a consultar la gente? Pueden ir en el horario en que está abierto el Colegio de Abogados, de lunes a viernes. Ahí se va a hacer la derivación a la comisión. Y ahí se le hace la derivación a la comisión y al abogado que por sorteo le corresponda para tomar el caso. Primero, para ver si es viable o no. Claro. Porque también es cierto que está pasando que la gente, como recién está conociendo de esto, cree que la Ley de Defensa del Consumidor es un arma que es infalible. No, hay que llevar cosas razonables. A partir del dictamen que existe un caso, ya se procede a atenderlo en forma gratuita. Bueno, así es. Bueno, lindo conocer, ese servicio a la comunidad que ofrece el Colegio de Abogados. Así que ya saben, problemas con el consumidor, digamos, está también la comisión. Que se fije bien la gente, el ciudadano cuando vaya a conseguir. Y segundo, que se queje y que vaya al Colegio de Abogados. Como siempre decimos, que se asesore bien. Hablamos recién de los ciudadanos cuando están en situaciones de ventaja, ¿no es así? Hablamos también de los jubilados y ahora también los consumidores, ¿no? Así es. Que frente a las empresas realmente están en desventaja en la mayoría de los casos. Así, vamos a hablar
hablar de los trabajadores en los bloques que Y siguen. quedan de los trabajadores. Muchas gracias, Néstor doctor. Álvarez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pequeña y breve pausa y volvemos con mucho más Cuarto Intermedio por Somos Salta. Seguimos en Cuarto Intermedio. Bueno, hablamos de los Gonzalo. consumidores, de los usuarios. De los jubilados también. Ahora en cierta vamos medida. a hablar de los trabajadores ahora. Así es. Bueno, Para eso hemos Sí. convocado a dos profesionales que van a disertar en las jornadas nacionales, las segundas jornadas nacionales de Derecho del Trabajo que se van a realizar en nuestra provincia el día 2 y 3 de octubre. realmente unas jornadas realmente nacionales, convocan a disertantes nacionales, jueces, abogados litigantes, como Diana Caña, Diego Tosca, Carlos Toselli, Diego Tula, pero también disertantes de nuestra provincia, de nuestro Así foro, es. y eso es lo destacable. Acá estoy leyendo, por ejemplo, va a estar José Manuel Pereira, Esteban Cabrini, Oscar Fara, que está, Marina Zamora, Emilia Calmejane, Rodrigo Lobo, Matías Cardoso, Humberto Pedro Burgos. Así Así es. que la verdad que muy bueno, digamos. Que Muy buen nivel, muy interesante, mostrar, digamos, y la temática que se va a tratar también muy necesaria y actual. ¿No así así? es. Así que queremos adelantar algo de ese seminario, entonces hicimos organizar una mesa con Así disertantes es. de los que van a participar en las jornadas nacionales y hemos invitado a Pedro Humberto Burgos, ¿Qué tal, un amigo de la Pedro? casa, Buenas ¿Cómo tardes, está? ¿cómo les va? Buenas tardes, Gracias por Pedro. la invitación. y al doctor Oscar Fara. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Realmente muy bueno la convocatoria Conquistas y Desafíos del Derecho del Trabajo, ¿no? Todo un título, ¿no? Sí, la verdad, muy bien preparado. Son muchos temas los que se van a tratar. Uno de ellos es el tema del despido discriminatorio. Va a estar a cargo de Pedro y de Oscar, ¿es así? Sí, en realidad más que todo mío que de Pedro. Pedro creo que va a tocar el tema de servicio doméstico. Así que de todos modos creo que son temas que se entrelazan todos los de los disertantes, así que Claro. va a ser bastante mezcladito, ¿no? Creo. Claro. Cuando hablamos de despido discriminatorio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos? Un despido que se hace en razones... Bien, cuando hay una causa en el despido, en el acto jurídico del despido, que obedece a una cuestión subjetiva y no una cuestión de una distinción objetiva, o sea, y tiene que ver con una distinción por la raza, por el sexo, por el movimiento político, por la cuestión sindical y así varias cuestiones más. Claro. ¿Y cuáles son por ejemplo, la jurisprudencia de nuestra provincia, de nuestro país, digamos, los casos más comunes de despidos discriminatorios? El que más se ve actualmente yo creo que es el tema sindical, ¿no? Que está muy en boga y se nota mucho en los fallos el hincapié en el tema de activistas sindicales, porque hay una ley que es la ley sindical argentina, la ley 23.551, que a los miembros de los sindicatos se les otorga una garantía en su estabilidad que se llama la tutela sindical. Claro. Pero poder ejercer, digamos, su función frente al empleador y no ser despedido. Exacto, con mayor tranquilidad, Claro. porque siempre es la punta de lanza en los reclamos el sindicalista. El que decide si hay que convocar a huelgas. Exactamente, entonces siempre son objeto hay que protegerlo más. de ataques patronales que no les gusta. En consecuencia, la ley le da un fuero de no poder ser despedido, salvo que exista una causa real y se inicie un juicio de exclusión de tutela sindical. Claro. En este caso siempre se da directamente el despido, ante hay otras actitudes por parte del empleador que pueden ya ir avisando, ¿no es cierto?, al empleado de que se le viene un despido y que va a ser por una causa subjetiva. Sí, yo creo que siempre no empieza de cero, ¿no? Yo creo que la cuestión empieza con actos, muchas veces también se entrelaza con un acoso previo, y cuando generalmente los empleadores ven que esta persona ya está participando en una actividad, en el caso sindical, ¿no? Se ve que está participando en una actividad relacionada con un sindicato, les agarra un temor esquizofrénico muchas veces y despiden quizás a personas que no había que despedir. Cuando hay tutela sindical, cuando hay una garantía, no lo pueden hacer libremente, van a tener que sí o sí recurrir a un juicio de exclusión de tutela y es prácticamente muy complejo, muy difícil, salvo que haya una causa real y justa. Pero en el caso de los activistas, ellos están totalmente desprotegidos, porque son personas que participan pero no tienen tutela. Vamos a hacer un paréntesis para después seguir hablando de los activistas. Sí. Y bueno, y Pedro Humberto Burgos, digamos, ya lo ha visitado en el programa para hablar Así es.
del empleo doméstico, digamos. Se ha legislado recientemente en nuestro país. ¿Cómo se ha implementado en la práctica de esta legislación? Bueno, recordemos que la ley 26844 es la que finalmente, después de 58 años, viene a dar una equiparación al trabajador de empleo de casas particulares, no solamente en el contenido de la ley, sino a partir del mismo nombre de la ley. Deja en ser el servicio doméstico, claro, para llamarse empleo de casas particulares. A partir de ahí, digamos, abril del 2013, el 21 de abril del 2013, se empieza a aplicar la nueva legislación. Y de ahí lo único que quedó pendiente, entre otras cosas, fue una situación muy importante de lo que es la cobertura ante un riesgo de trabajo o enfermedad profesional. Recientemente, el 15 de septiembre de este año, 15 de septiembre de 2014, finalmente se emite la resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que permite al empleador realizar el contrato con una RT y a partir de ahí darle cobertura, pero realmente esto va a tener vigencia a partir de noviembre de este año. Es decir, que queda un vacío entre abril del 2013 a noviembre del 2014, donde obviamente si existió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el trabajador va a tener que recurrir a hacer un reclamo al empleador directamente, ya sea por lo que llamamos la vía civil, claro, o reparación integral de daño y perjuicio, o un reclamo sistémico, es decir, por las prestaciones que brinda el sistema del RT, pero contra el empleado. Cuando hablamos también del empleo del servicio doméstico, en este caso, mejor ahora sí dicen casas particulares, hablamos de la particular situación de qué sucedía en el caso de que los trabajadores trabajaban en varias casas. Sí. No tenían un solo empleador. ¿Quién era el empleador? ¿Quién tenía que hacerse cargo? ¿Cómo era la forma, el mecanismo por el cual se hacían cargo de las cargas sociales? ¿Cómo sería en este caso a partir de noviembre de este año? Bueno, eso está relacionado con lo que es aportes previsionales y sociales, digamos. Los aportes previsionales y sociales están determinados a la cantidad de horas que se trabaja en cada domicilio. Recordemos que hasta abril de 2013 se requería 4 horas como mínimo de trabajo y 4 días a la semana. La actual legislación dice que cualquier cantidad de horas y cualquier cantidad de días, mientras la prestación sea periódica y habitual. Es decir, que puede trabajar 2 veces a la semana, todas las semanas, y va a acumular 8 horas mensuales. De tal manera que no llega a las 12 horas, por lo tanto, la determinación de sus aportes es de 100 pesos aproximadamente. El máximo actualmente es de 235 pesos cuando trabaje 16 horas semanales o más. En el caso de la cobertura de riesgo de trabajo que se va a aplicar a partir de noviembre, también tiene el mismo criterio de determinación. Es decir, que a partir de noviembre vamos a tener, si trabaja la trabajadora, cumple 16 horas semanales en mi casa, no solamente tengo que pagar 235 pesos por mes para aportes previsionales y sociales, sino que voy a empezar a pagar 260 pesos para una RT, para su cobertura de riesgo. Lo único que voy a deducir de su sueldo es de los 230 pesos, 100 pesos de aportes que lo hace el trabajador. Con respecto al tema de la RT, hay una situación que hay que tener en cuenta porque el empleador va a elegir cuál es la RT. Si no la elige, transcurrido 30 días aproximadamente, la superintendencia va a asignar de oficio cuál es. Pero hay que estar atento en esto porque en esos 30 días no hay cobertura. Y volvemos a lo anterior, la responsabilidad civil posiblemente del empleador, más allá de que haya hecho el aporte. Claro, perfecto. Está bien. Bueno, y volviendo también un poco el tema del despido discriminatorio, doctor Fara, usted hacía la distinción entre el activista y aquel trabajador que efectivamente tenía la tutela sindical y que sería como un escudo, ¿no es así? Claro, por ejemplo, el que ha sido un delegado gremial designado formalmente por su sindicato, pero hay aspectos como destacabas vos y destaca Roque, un activista, digamos, una persona que se preocupa por la situación laboral propia y de sus compañeros, pero que no es un delegado gremial formal. ¿Merece tutela? Sí, por supuesto. O sea, quizás no está prevista en la ley esta garantía, este escudo, como decíamos recién. Evidentemente esta persona está expuesta al riesgo de cualquier tipo de reacciones de los empleadores. Entonces, no es que no disponga, si bien no dispone de este escudo que se llama tutela sindical, pero la ley misma de entidades sindicales, que en el artículo 47 prevé un amparo sindical contra todo acto que sea contrario a las personas que desarrollan tareas gremiales o los sindicatos, es algo muy general.
Y por otro lado también está la ley que es transversal, o sea, no es propiamente del derecho de esta rama del derecho laboral, pero es la ley 23.592 de discriminación, que también se podría tocar en este tema como resguardo de estas personas. ¿Y qué sucede en el caso de que efectivamente se llegue a la justicia y se demuestre que ha sido un despido discriminatorio, que se ha violado la tutela sindical? ¿Qué sucede con el empleador que ha cometido esto? Bien, en lo que se ve en estos últimos años es dos posiciones, ¿no? Y depende muchas veces de lo que quiera el trabajador que ha sido discriminado. Muchas veces ellos optan por iniciar un juicio de amparo para que los sean reinstalados. Entonces presentan amparo por discriminación sindical y piden la reinstalación y pueden reclamar además los salarios caídos y un resarcimiento por daño moral. Y la otra posición, que es la más común, que es que cuando piden el resarcimiento, piden la indemnización por despido, todas las indemnizaciones derivadas del despido, piden los salarios caídos y además piden el daño moral. Entonces esas serían las dos posiciones que pueden ¿Vía tener. amparo o vía...? Vía amparo o vía ordinaria, pero ordinaria. generalmente la reinstalación la piden por vía De de amparo. amparo. Sí, sí, Y el reclamo de daños y Y ese perjuicio es- y demás ya va por una vía... generalmente es ordinario. Ordinario. Sí, generalmente es ordinario. Bueno, también muchísimas gracias, doctores. Antes que nada, doctor, creamos, bueno, si ustedes querían hacer la invitación a todos los colegas y los agradecimientos A esta jornada a esta nacional, jornada, la segunda jornada a nacional. todos los miembros del instituto, ¿no es así? Exactamente, fundamentalmente decirte que esto de conquista y desafío del trabajo lo vamos a ver a pleno en la jornada nacional, donde tenemos la suerte después de mucho tiempo y desde hace 3 años que lo venimos logrando, de generar en la región y a nivel nacional un centro de discusión, de debate entre abogados que vienen de distintos lugares del país, muchos funcionarios judiciales, muchos abogados litigantes, y que es necesario que estén los representantes sindicales y el público en general, que debe conocer sus derechos. Los representantes sindicales muchas veces, por cuestiones de tiempo, no acceden a una capacitación que en este momento podemos darla en Salta, que es de gran jerarquía. Viene la doctora Diana Cañal, que es camarista nacional del trabajo, con una postura muy sostenida ya prácticamente en muchas cámaras, con respecto a la responsabilidad solidaria, que es lo que nos pasa a diario los abogados, que se escapa el empleador porque Claro. cambia de nombre, porque cambia la sociedad. Entonces son cosas muy importantes, pero por suerte también tenemos la presencia de destacados abogados litigantes como el doctor Thor, el doctor Fara, que aparte es docente de la Universidad Católica, y por eso queremos, personalmente agradecer a los miembros del Instituto de Trabajo, al Colegio de Abogados de Salta, que nos da esta oportunidad de concretar una vez más esto, que los compañeros y colegas del instituto han hecho un trabajo extraordinario, los vamos a seguir haciendo en la puerta de Ciudad Judicial, y en la Universidad Católica vamos a poner una mesa para seguir recibiendo inscripciones e invitarlos a todos que estén presentes, porque estas jornadas son muy difíciles de poder Es todo concretar. un esfuerzo, digamos, porque uno tiene que sacarle tiempo al estudio, a su trabajo, para Exactamente. ponerse la organización de Y por último, de estos decirte que eventos tan desde el punto de importantes. vista institucional, Sí. creemos que se ha hecho un trabajo muy importante, porque siempre estábamos acostumbrados a que vengan gente de afuera. En este caso hay 5 Sí. disertantes de afuera y 8 locales, Eso es importantísimo. de los digamos, cuales destacar, muchos miembros digamos, del instituto que se animan a dar sus primeros pasos en esto del debate público de Sí. cierta idea, Porque y dejarte hay muy- también la Sí. inquietud de que es necesario que estén los representantes sindicales, porque se va a abrir una mesa de debate sobre el nuevo modelo sindical argentino, Bien. que es lo que vamos a hablar más adelante. La doctora Zamora, que también está invitada, va a profundizar ese tema, pero es muy importante todo ese tema, y la actualidad del riesgo de trabajo agrario, el proyecto de call center que está avanzando en el Congreso de la Nación, Sí. que puede discutir lo que es el convenio colectivo de comercio. O sea, son muchos temas importantes que deben estar presentes. Exactamente, Yo Oscar. quería aportar también un poco un reconocimiento para Pedro, el doctor Pedro Burgo, porque realmente creo que a partir de la gestión de él se están dando estas cosas en Salta, sobre todo con el instituto, que estuvo esto muy parado muchos años. Sí. Nosotros que estamos hace mucho en el ámbito laboral y hace mucho que no se veía esta actividad en el instituto, así que Le pone alma, corazón y vida, Pedro. Hay que reconocerlo, eso es así. Y no, yo le devuelvo Sí. el agradecimiento, pero los primeros pasos los dimos con el doctor Neil Buehler hace 3 años, y con el doctor Fara, concretando el primer congreso internacional que tuvo en Salta del derecho del trabajo. Así es. Y para cerrar, y no te quito más tiempo, recordar que se cumplieron 40 años de la sanción de la Ley de Control del Trabajo un 20 de septiembre, Sí. y en eso fue el autor intelectual, el doctor Norberto Centeno, que lleva el nombre de nuestro instituto. Debemos recordar nosotros, Norberto Sí, Centeno. debemos recordar. Exactamente. Y en función de eso también viene este título, porque él siempre sostuvo que el derecho es dinámico y se debe
aplicar en función de ideales y sociales de justicia, que es lo que viene a concretar la ley del servicio doméstico, la ley de empleo de casas particulares, equiparando al trabajador doméstico. Muy Perfecto. bien. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Vamos a seguir con los temas laborales. En el próximo bloque, ¿te parece, Gonzalo? Así es. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más corte intermedio por Somos Salta. Seguimos en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados, Roque. Así es, Gonzalo, déjame recordar las vías de comunicación a todos los televidentes que nos están viendo, porque imagino yo que tuvimos muchas dudas, ¿no es cierto?, en los anteriores programas, en los anteriores bloques, perdón, y bueno, queremos que las manden a través de nuestra línea de teléfono celular. Nos pueden mandar un mensajito de texto al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter, en @cuartoint, y en nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio. Puede ver este programa y anteriores programas. La foto del programa que va tomando nuestra las productora, fotos también, de las entrevistas. algunos ¿no? que otro video, algunos Así que otros es. comentarios también. Algún fallo, Sí, exactamente. Jurisprudencia y Doctrina en nuestro Facebook, y puede ver este programa y anteriores programas en nuestro canal de YouTube, que es Cuarto Intermedio. Si no, Colegio de Abogados de Salta, no va a encontrar, ¿sí? Así es. Sobre todo porque muchos chicos que están estudiando laborales, me imagino yo que este programa le va a servir muchísimo, así también las jornadas que se van a realizar el 2 y 3 de octubre. Efectivamente. Y bueno, hemos convocado a 2 disertantes de estas jornadas también, ¿Ah, sí? para cumplir con el cupo femenino. Está con nosotros la doctora Marina Zamora. Marina, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Y- tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a mi izquierda está el doctor Rodrigo Lobo. ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, muchachos? Muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos acá también para ver y promocionar un poco también las jornadas, estas segundas jornadas nacionales del derecho de trabajo. Estas jornadas que yo recuerdo desde el principio de año que están, se las está soñando, ¿no? Exactamente. Y ya estamos a días, parece increíble, parece mentira. El 2 de octubre ya está, digamos, Es mañana, en el Hotel prácticamente, Salta. sí. Ya planteado el tema de la jornada. ¿Nos querés contar un poquito, antes de empezar con la entrevista, de todo el esfuerzo del Instituto de Derecho del Trabajo, Norberto Centeno, cómo todos los compañeros trabajaron? Sí, es notable. Sinceramente, contamos con una fuerza joven, pujante. ¿Cuántos que son los integrantes de Norberto Centeno? Es que no es por modestia aparte, pero van creciendo reuniones. Reunimos Ajá. todos los martes a las 14 horas Sí. y sinceramente siempre tenemos nuevos miembros. Digamos un piso mínimo de 20, 25 personas, pero va claro. creciendo siempre. Y es increíble y notable la cantidad de gente joven que se suma, bueno, que son el motor precisamente de que esta jornada se lleve a cabo el 2 y el 3. Así es. Así es. Bueno, va a haber, como decía Gonzalo, muchos y destacados exponentes, ¿no es así? Sí. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Particularmente, bueno, doctor Lobo, usted va a disertar de la ley de riesgo de trabajo, ¿no es así? Así es, sí. Vamos a estar junto a la mesa al doctor Matías Cardoso, y entre los dos propusimos el tema de riesgo de la ley de riesgo de trabajo. Porque fue una ley hace poco que fue reformada. Que fue reformada, Un exactamente. nuevo sistema, inclusive. Así es, y el último decreto reglamentario de abril del 2014 vino a zanjar muchas dudas que habían quedado al respecto de la reforma de la ley, que es la ley 267773, en donde vinieron a marcar varias pautas respecto de la anterior ley, como por ejemplo una trascendental, que era tenía como principio de pago el pago escalonado o el pago periódico, y esta nueva ley cambia el paradigma, haciendo lo que ya la jurisprudencia venía marcando a raíz del pago único, Claro, digamos, digamos, como en principio, definitiva. sentar el principio del pago único. Y a raíz de eso también hay otros sistemas, los sistemas de indemnizatorios fueron modificados, siempre gracias a Dios que fue para mejor. Hoy las cuantías de las indemnizaciones han sido incrementadas y elevadas considerablemente respecto del antiguo régimen, que es la 24557, y más el sinfín de decreto que tenías como parche a los fines de hacerlo un poco más Justo a la reparación, digamos. Sí, para hacerlo un poco más movible a la ley, tangible, diríamos, para poder aplicarse al sistema, y a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se le dieron un poco más de facultades sancionatorias, sobre todo a la RT, frente a los incumplimientos marcados que tenían estas, ¿no? Claro. Así es.
Y doctora Zamora, ¿no es Sí. cierto? Usted ha tocado un tema que es respecto que el género y el derecho de trabajo. Sí. Un tema, ¿no? Sí, un tema y un desafío para mí. Principalmente, bueno, agradezco a la confianza depositada tanto de esta gestión del Colegio de Abogados como del Instituto, porque cuando se me propuso participar como disertante, consideré que era necesario hablar de cuestiones de género dentro del mundo del derecho de trabajo, que un mundo laboral no es ajeno a cantidad de cuestiones que como mujeres Claro. nos suceden. Como mujeres trabajadoras me refiero. Abordar, qué sé yo, desde lo más mínimo, como quizás yo sé que hay ciertos prejuicios y machistas, o considerar que ciertas personas o mujeres que hablamos de cuestiones de género somos fanáticos, demás no. Yo me considero una estudiosa de las cuestiones de género y precisamente considero que no solamente cuando hablamos de género hablamos de violencia de género, sino el tema de La igualdad, digamos. equidad, Equidad. porque la igualdad es imposible, la equidad. Porque son numerosos también los informes, las cifras respecto a la diferencia que hay mujeres, por ejemplo, que ocupan el mismo puesto, ¿no es cierto?, el mismo lugar de trabajo y ganan distinto, ganan La menos brecha que los salarial, hombres. claro. Según cifras proporcionadas por el INADI, por ejemplo, existen ciertamente grandes diferencias hoy en día entre salario a percibir entre mujeres y hombres que ocupan el mismo puesto de trabajo. O que ocupen cargos jerárquicos. Bueno, Son la más los famosa hombres que- pirámide o Exacto. segmentación hacia Que arriba. se da en la propia Poder Judicial de Salta. Sí. La Corte de Salta tiene 6 integrantes varones y una sola mujer. Y los Exactamente. juzgados, la mayoría son mujeres. En el Consejo de la Magistratura de la provincia no hay ninguna consejera. Es necesario entonces abordar cuestiones de género en el mundo del trabajo, sin dejar de mencionar obviamente despido discriminatorio, fallos emblemáticos a nivel nacional en el sentido de mujeres embarazadas que una vez cursando, habiendo cursado o no la notificación que establece la ley al empleador, lo mismo han sido despedidas y demás. O sea, considero que es necesario abordar cuestiones que como mujeres trabajadoras nos suceden. Otra cuestión... Disculpa, que hemos tenido Sí. un caso a nivel nacional que resonó, que fue respecto a la conductora chofer de colectivo. Exacto. Mirta Exactamente. Cisnero. Y tiene que ver con el acceso de las mujeres al Ocupar. mercado laboral que pues, tradicionalmente está ocupado por hombres, digamos, Sí. en el caso de los colectivos. Son tareas masculinizadas, se dice. Así es. En este caso, bueno, también y lo voy a abordar, que ha sido un caso emblemático de esta mujer, bien mencionan ustedes, Mirta Cisneros, que a pesar de haber comprobado su idoneidad y demás, no es contratada, y bueno, tras 6 años de batalla en la justicia, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que En mayo de este año se dictó el 22 de fallo. mayo, exactamente. O sea que son cuestiones diferentes, digo, a abordar. Despido discriminatorio, posibilidad o igualdad de acceso a ciertos espacios de toma de decisiones en los distintos ámbitos, estructuras sindicales, gubernamentales y demás. Y también les quería comentar que esto es algo muy fresco, que también lo voy a abordar el 2, que es el día que me toca intervenir a mí. Es un anteproyecto que se acaba de presentar en audiencia pública en el Congreso de la Nación sobre licencias especiales para mujeres trabajadoras que sufren o son víctimas de violencia de género, que creo que ya hay un antecedente en nuestro país, como en la provincia de Chubut, que fruto de la negociación colectiva, un sector docente ha obtenido estas licencias. Entonces creo que es una cuestión, y es mi propuesta también tirarlo sobre la mesa para debatir al respecto. Bien, un tema interesante. Volviendo al tema del acceso de las mujeres a trabajos donde generalmente son ocupados por hombres. El caso Mirta Cisneros, bueno, hay que destacarlo, es un caso salteño, ¿verdad? Lo llevó Sí. la defensora oficial, la doctora Natalia Guira, Sí. que llevó, digamos, esta pelea hasta la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué mecanismos hay para garantizar, digamos, el acceso igualitario del hombre y la mujer ¿Es necesario la legislación, avanzar en la legislación al Yo respecto? creo que tanto como en materia de violencia, como la ley de cupo y demás, hay una cantidad de leyes, digamos, Argentina es ratificante tanto de convenciones internacionales, tanto desde el ámbito de la OIT también, pero es necesario mayor, por así decirlo, diseñar políticas públicas y que tanto desde, si hay un paquete de leyes que precisamente buscan equiparar o generar las opciones para que, o las condiciones para que las mujeres se termine con la discriminación por el solo hecho de ser mujeres,
es necesario generar políticas públicas, es decir, manos a la obra. Claro, y para pero esas ello, políticas públicas tienen que pasar por normas, por exacto, legislación. pero también, pasando a algo más concreto, es necesario empezar a debatir cuestiones de género y capacitar tanto en el ámbito de la justicia como en el ámbito del Estado en sí, en todas sus modalidades nacional, provincial y municipal, la cuestión de género transversalmente. Porque digo, muchas veces cuando la mayoría de las veces se menciona género, se tiende a polemizar o a diferenciar simplemente o hablar de violencia de género, que no es lo único y exclusivo. Hay una cantidad de cuestiones que no se abordan integralmente. Así es. Bueno, volviendo un poco al tema de los riesgos de trabajo, doctor Lobo, imagino yo también, la invitación está abierta no solamente a colegas, a contadores, sino a estudiantes de Derecho y de Ciencias Económicas, sino también a empleados, dirigentes sindicales, a empleadores. Sí. Desde el pensamiento, cuando empezamos a programar las jornadas nacionales, no por nada le pusimos el título de Conquista y Desafíos del Derecho del Trabajo, porque también está dirigido a personas y a cuestiones prácticas que suceden para hacer uso de los diferentes mecanismos que están en resguardo del derecho. Hay muchos organismos administrativos que las personas común, el trabajador estoy hablando, no está acostumbrado a usarla porque desconoce de la existencia. ¿Cuántas personas se han accidentado, han sufrido el accidente, las lesiones y no conocen el organismo de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Y tampoco no saben a dónde acudir exactamente para que se les revise si se le están aplicando bien las técnicas, si se le están abonando bien los saberes, cuando son cuestiones que ya escapan la mano del empleador y pasan a mano de la aseguradora. Entonces, como está dirigida a público en general también estas jornadas, también están dirigidas a hacer conocer los mecanismos y cuáles son las diferentes opciones que tienen para hacer uso de esos derechos y también obviamente de paso explicarle cuáles son las diferentes etapas que tienen para respecto de sus lesiones y tratamiento. Cuando sufre un accidente, una enfermedad laboral, la cobertura tiene que ser integral, tiene que ser total, ¿no es así? Claro. Así es, integral, no solo desde la parte médica, sino también farmacológica y del tratamiento, como por ejemplo cuando se tiene que trasladar de su casa hasta el lugar donde se realizan las diferentes prestaciones médicas, ya sean quirúrgicas o también de fisioterapia. Muchas veces las personas desconocen de este derecho y no lo aplican y obviamente las aseguradoras no lo otorgan. Claro. Como también veces que el empleador tiene miedo a veces de perder el trabajo o que se enoje el empleador. Entonces un enfermo quiere ir a trabajar. Así es. En muchos casos se daba que también gracias a Dios parte del título Conquista, esta nueva ley, este nuevo decreto reglamentario de esta ley viene a zanjar la problemática que pasa con el tiempo de la licencia por enfermedad o accidente de trabajo cuando ésta se acaba o cuando está en discusión frente al empleador o frente a la aseguradora, mejor dicho. Si tiene que volver a trabajar y todavía no está en condiciones, tiene otra herramienta en sus manos para poder continuar gozando de la licencia por enfermedad paga. Estamos hablando, exactamente. ¿no? Bueno, entonces recordamos a todos los televidentes, 2 y 3 de octubre en el Hotel Salta. Las segundas jornadas nacionales. Segundas jornadas nacionales. Yo fui a las jornadas internacionales que se hicieron, estuvieron excelentes, así que más que recomendables. Déjame agradecerles a los amigos de Virgen del Saliente, ¿sí? En Necochea, esquina Vicente López, que todos los programas nos acompañan. Y reciben también a nuestros invitados, ¿no? Sí. Así es. Con cosas dulces muy ricas, así que muchísimo. Muy bien, Marina Zamora, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Lo esperamos también 2 y 3 de octubre. Vamos a estar con las cámaras sacando algunas imágenes. Así es. Son las 4 de la tarde, todavía tienen 2 horas para ir a votar. A las 18 cierran los comicios. General Güemes 994. Vamos eligiendo los consejeros, los que van a representar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿verdad? Bueno. Así que, señor colega.
todavía tiene tiempo de ir a votar. Lleva el carnecito del federal, del Así es, federal. o el DNI. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. muchas gracias. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde en Somos Algo.